piensa una cosa, si nosotros en preguntas tipo test tenemos 30.000 preguntas, ¿tú necesitas tener todo dentro de ese temario o necesitas ver las cosas desde distintos puntos de vista? Sí, el temario es esencial, pero no es lo único. Una de las preguntas más recurrentes que tenemos normalmente en la academia es de compañeros que lo que quieren es el temario. Temario de toda la vida hemos estado estudiando por temas y queremos estudiar, que queremos comprar un temario y estudiarnos el temario. De esto ya hemos debatido varias veces sobre el tema del temario, sobre si hay que estudiar por tema, por un temario, si hay que estudiar viendo las clases, si es que estudiar por test. Hemos estudiado esto en varias ocasiones. Nosotros la importancia que le damos al temario es de un 40% de la preparación. ¿Por qué digo un 40%? Porque una parte va a ser el temario, otra parte va a ser las clases y la resolución de dudas y otra parte va a ser los test. En un peso conjunto, ¿el temario pesa un 40%? No, el temario es el 100%, pero tú no puedes prepararte solo con el temario, ¿vale? Por eso es por lo que insisto en que el temario es importante, pero el temario no es lo más importante ni es lo único a lo que tienes que prestar atención. Entonces, en la medida en que tienes esto, es en la medida en la que tienes que organizarte. ¿Cuáles son los aspectos que tienes que tener siempre en cuenta cuando te prepares con un temario? Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el temario esté actualizado. ¿Por qué? Porque es muy probable que las preguntas que te entren en el examen hayan sido modificadas recientemente. ¿Por qué? ¿Porque los exámenes van a pillar? No, pero sí. ¿De acuerdo? Entonces el que pone el examen, si conoce la materia de la que está hablando, pues muy probablemente vaya a hacer una pregunta que, chic, es justo la que ha cambiado. Entonces, ¿cambian las cosas? Sí, ha cambiado la ley de protección de datos, ha cambiado la EPINE, cambia la pirámide nutricional, cambian las estadísticas de las enfermedades nosocomiales, yo qué sé, cambia un poco todo. Nosotros estimamos que hay un 15% del temario que cambia cada año. Pero es que de este tema no, pues a lo mejor de ese tema no cambia nada y de otro tema cambia un 25%. Es decir, habrá que ir viendo tema por tema, pero los temas cambian, ¿vale? Después es importante también que tengas en cuenta que sea una explicación de los conceptos. Hay gente que te dice es que el temario es muy extenso. A ver, el temario es para leerlo y el temario es para subrayarlo. El temario es para entender los conceptos. No te lo tienes que estudiar como si fuera una oposición que tienes que cantar todo el temario. El temario tienes que leer y entender los conceptos. Lo importante del temario es que sea completo. ¿De acuerdo? Eso es. No, yo es que quiero un temario, yo quiero resúmenes. A ver, tú puedes querer resúmenes o mapas mentales una vez que ya le has dado una vuelta al temario. Una vez que ya le has dado una vuelta al temario, pues harás un resumen. Nosotros para esto siempre lo que recomendamos es hacer mapas mentales, no resúmenes. Y lo que recomendamos también es hacer fichas. De las fichas hablaremos en otra sesión, pero es importante hacer eso. Estudiar por resúmenes es que no es sencillo. Si tienes en cuenta que el examen es tipo test, ¿qué ponemos en el resumen? Muy probablemente las cosas que pongas en el resumen, la mayor parte de los resúmenes que yo he visto en el mercado es el mismo tema, pero acortado, quitando cosas. Pero es que tú no tienes los mismos conocimientos que tengo yo. ¿Qué quitamos de ahí? ¿Quito yo cosas? ¿Quitas tú cosas? ¿O es mejor que el resumen lo haga cada uno? Lo fundamental, que tú veas el temario, que lo leas, que sea asequible de verlo y que después a la hora de repasar estudies por mapas mentales o estudies por las presentaciones de las videoconferencias o por lo que quieras. Y esa es la forma más adecuada de hacerlo. Después es importante también tener en cuenta el servicio de salud o el servicio de lo que estén preparando. Es decir, no es lo mismo preparar las oposiciones de ley que preparar unas oposiciones de servicio de salud, que preparar unas oposiciones de servicio sociosanitario. Todas son enfermería, sí, todas son enfermería, pero sociosanitario entran unas materias y un enfoque
que no entran en los servicios de salud y que son distintos también en la preparación de leer. Entonces, tienes que ver la preparación a qué está adaptada. No se prepara igual una comunidad autónoma que otra comunidad autónoma, ni en la preparación de comunidad autónoma se prepara igual que leer. Y el que te diga que se prepara igual, entonces que te diga el día del examen, esta pregunta la tenía en el temario en esta página. Y verás cómo, si has estudiado por un temario de leer, no te encuentras una resolución de todas las preguntas del servicio de salud. Y a ser su contrario, si te has estudiado por servicio de salud, no te vas a encontrar las respuestas de leer. ¿Puedes encontrarte un porcentaje? Sí, quizás un 50%, pero un 50% no te lleva a sacar la plaza. Con lo cual es importante que te prepares por el temario adaptado. Después hay otra pregunta que también es importante y es ¿quién hace ese temario? ¿Lo hace una academia? ¿Lo hace una editorial independiente, una editorial que depende de una academia? Porque hay academias como Formantia que tienen asociada una editorial, pero es la propia academia la que elabora el temario conforme a las preguntas que están cayendo en los exámenes, a la orientación que está teniendo en cada uno de los exámenes. No es una cuestión de, lo puede preparar una editorial, lo puede preparar una academia, lo puedes preparar tú misma. La preparación de la oposición la puedes hacer tú perfectamente. Si es que una academia está teniendo el temario de sitios públicos, no está creando ese contenido, lo que lo está es organizando, pero no creando. Quien lo crea son las sociedades científicas, quien lo crea son los investigadores, pero no es la propia academia. La academia lo que hace es organizarlo y ponerte de una manera que lo entiendas. ¿De acuerdo? Con lo cual el quien lo hace sí es importante. ¿De acuerdo? Porque muchas veces cuando el temario es de una editorial que prepara 50.000 cosas, pues te puedes encontrar con que es un temario actualizado hace 10 años. Aunque actualicen los conceptos, no están actualizando los conceptos que están entrando en la oposición. Están actualizando los conceptos que se preguntan en general, pero no adaptado a tu caso concreto. Y luego otro punto también que tienes que tener en cuenta cuando pidas un temario, cuando te hagas un temario, es el formato en el que lo tienes. ¿De acuerdo? Pues lo puedes tener en formato papel, lo puedes tener en PDF para llevarlo en tu tablet, lo puedes tener en audio para ir escuchándolo donde te apetezca, en vídeo, que ayuda muchas veces más. Una imagen vale más que 1000 palabras. Luego lo puedes tener también, y esta es una pregunta bastante recurrente, es que en el temario no tenéis las preguntas de los test. Sí y no. Si todas las preguntas... Tú piensa una cosa. Si nosotros en preguntas tipo test tenemos 30.000 preguntas, y 30.000 ahora, a saber cuándo estás escuchando este podcast, porque probablemente tengamos 40 o 50.000 preguntas. Si esas 50.000 preguntas las tenemos que pasar al temario, el temario no tendría el tamaño que tiene, tendría un tamaño 3 veces más grande. Y al final yo te haría una pregunta, y es, ¿tú necesitas tener todo dentro de ese temario o necesitas ver las cosas desde distintos puntos de vista y que esos puntos de vista te lleven a conocer lo que estás haciendo? Es fundamental que tú lo puedas ver. A mí cada vez que veo que es que el temario es esencial, sí, el temario es esencial, pero no es lo único. Es necesario, pero no es lo único. Tienes que controlar el temario y sobre todo tienes que tener un temario que sea actualizado, que sea orientado a la preparación de lo que te quieres preparar y que tenga los conceptos muy bien explicados para que los entiendas. Y sobre todo que las dudas que puedas tener respecto a ese temario te las puedan aclarar pronto y bien. La semana que viene, más y mejor.